La cantidad de líquido en la normalidad pues es aproximadamente de 15 mililitros con una formación de 0.5 mililitros por hora, el cual se encuentra en un equilibrio fisiológico, la producción con la absorción, ¿no? Esta va de acuerdo a las leyes de Starling, es decir, la presión hidrostática, oncótica y la misma presión pleural que ejerce un vacío, ¿no? Para que se empiece pues a secretar este líquido y posteriormente pues absorberse por los capilares linfáticos, ¿no? Que se encuentran en la pleura. La formación, pues como ya veíamos, depende de varios factores, ¿no? La producción, la presión hidrostática de los capilares, la presión coloidosmótica, que depende de las proteínas, y del correcto funcionamiento de los capilares linfáticos para que lo estén absorbiendo. Cualquier desequilibrio en esto o como vamos a ver más adelante, otros factores van a generar una acumulación de líquido, ¿no? En este espacio. Es decir, un aumento en la producción, una disminución o una ralentización en la absorción, un aumento de la permeabilidad en la microcirculación pleural, un paso desde el peritoneo, que sabemos que el diafragma pues está fenestrado y a través de esto también puede pasarse líquido, y también una rotura vascular o del conducto torácico que también nos va a dar un tipo especial de derrame pleural. Las características normales del líquido pleural. Las características normales es de 0.13 mililitros por kilo de peso de una persona normal. Es de color amarillento, cetrino, transparente, con pocas proteínas, con células mesoteliales escasas y macrófagos, con una celularidad de 1000 a 1500 leucocitos por milímetro cúbico y con un pH de 7.6, levemente alcalino debido al contenido más alto de bicarbonato en líquido pleural con respecto a plasma. La glucosa va a ser va a ser parecida a la plasmática o ligeramente disminuida, y la deshidrogenasa debe ser menor a la mitad de la que encontremos en plasma. En derrame pleural, pues vamos a encontrar una clínica que va a estar predominantemente con disnea. Cuando tengamos un derrame de más del 30% del hemitórax, va a ser el dato más sugestivo. Aparte de dolor pleurítico, vamos a tener dolor pleurítico más en patologías propias de la pleura. De las pleuras, la que pudiera doler en caso de que hubiera alguna patología de un mesotelioma o alguna afección es la parietal, es la que está inervada y la que duele. La tos seca, obviamente por la misma irritación pleurítica. Vamos a tener en la clínica igual, pero en la semiología, una disminución de los movimientos respiratorios, disminución de las vibraciones vocales, matidez a la percusión y disminución o ausencia de ruidos respiratorios. Dentro de las causas de derrame pleural, tanto transudativas como exudativas, vamos a tener a la insuficiencia cardíaca como primera causa, los derrames paraneumónicos y las neoplasias, y por última la tuberculosis. Dentro del diagnóstico, pues la más importante y más barata, más accesible, pues son los rayos X de tórax en proyecciones posterior y lateral. El ultrasonido torácico, que la verdad nunca me ha tocado, pero pues también se hace, y la tomografía de tórax. Para encontrar un derrame pleural en radiografía, lo mínimo necesario para producir un borramiento costodiafragmático en la proyección lateral, que es la que menos requiere, digamos, van a ser de 50 a 75 mililitros, o sea, muy poquito, ¿no?
y en ella vamos a encontrar el signo del menisco, que pues nada más es como la curvatura que se genera, que nos indica que hay un borramiento pues en cualquiera de los recesos, ya sea costodiafragmático en la lateral posterior o en una PA, pues borramiento de los ángulos cardiofrénico o costodiafragmático cuando hay derrames mayores a 200 mililitros. La podemos clasificar también según la cantidad de líquido, pero esta la encontré más bien en hemotórax, ¿no? Cuando hay algún traumatismo o cuando está contenida sangre dentro del espacio pleural. Menos de 300 se considera mínimo, de 300 a 1500 es un derrame medio y masivo más de 1500. Las imágenes de la derecha pues son con ultrasonido, en el que vemos pues el líquido anecoico dentro de tórax, y la que está más a la extrema derecha es un derrame loculado, ¿no? Y se pueden ver los septos. Esta otra son formas atípicas de derrame pleural, la que salió arriba de lo que estaba ahí en ultrasonido. En la imagen A es un derrame en cisuras que apenas se alcanza a ver arriba de la silueta cardíaca más o menos. Entonces, para clasificar trasudados y exudados, con cualquiera de los tres criterios, con alguno de ellos que sea positivo, nos va a dar pues la característica de exudado, ¿no? Estos tres son los que están acá arriba. Del lado izquierdo, proteínas en líquido pleural con respecto a las proteínas del plasma, más de la mitad de proteínas que tengamos en líquido pleural nos va a dar exudado, o DHL en líquido pleural con respecto a la DHL de plasma, más de 0.6 de relación, o bien DHL de líquido pleural, más de 2/3 del límite normal considerado en laboratorio. Cualquiera de estos nos va a dar la característica de exudado, y dentro de los trasudados, que van a ser los que no cumplan con ninguno de esos tres criterios, pues vamos a tener causas de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, como ya veíamos, la causa principal de trasudado, o hepatopatías, ¿no? Cualquiera que nos genere una alteración en todos los pues, procesos de formación, reabsorción de líquido pleural, nos va a generar un trasudado, ¿no? Y ya las causas patológicas que nos van a dar exudados, pues ya son más diversas. Están las infecciosas como las principales, las neoplásicas, las autoinmunes o enfermedades de tejido conectivo y otras, ¿no? Dentro de esas las vamos a dividir según la celularidad que tengan, si es de predominio polimorfonuclear o linfocítico. Y de predominio polimorfonuclear, pues vamos a tener de causa pues neumonía, las complicadas o no complicadas, según el cuadrito que está aquí, que nos va a dar tres parámetros, ¿no? La disminución del pH abajo de 7.2, la deshidrogenasa láctica más de 1000 y la glucosa menos de 40 miligramos por decilitro. Hay otros puntos de corte que dicen que menos de 60 o, bueno, o menos de 40, ¿no? Creo que es el de menos de 40. La diferencia aquí pues va a ser el manejo, ¿no? Va a ser conservador en uno no complicado, es decir, que no cumpla con esos criterios, o en uno complicado pues la sonda endopleural. Y ya dentro de las otras causas de exudado, las de predominio linfocítico, perdón, vamos a tener a las neoplasias, las de por enfermedad de tejido conectivo, autoinmunes, o por enfermedades sistémicas u otras, ¿no? Como tuberculosis. En las neoplásicas vamos a tener que diferenciar si son propiamente neoplásicas o malignas, o por síndromes paraneoplásicos, que son, más adelante las vamos a ver un poquito más desglosadas. Y bueno, hablando un poco más de los criterios de Light, estos tienen una sensibilidad del 98%, pero una especificidad más baja, del 77%. Esta puede ocurrir principalmente la especificidad baja por el uso de diuréticos en pacientes
pues cardiópatas, ¿no? Que son generalmente, o nefrópatas, pues los diuréticos son de un uso muy generalizado. Por lo que un 29% de estos pacientes con insuficiencia cardíaca y hasta un 18% de pacientes con hidrotórax de origen hepático pueden calificar erróneamente como exudados, siendo estos trasudados. Es decir, van a ser falsos exudados. Entonces hay que tomar en cuenta estos pacientes, la clínica y la clínica, el padecimiento actual para considerar y hacerles otros tipos de criterios para poder clasificarlos, ¿no? Y diagnosticarlos. Otros criterios que podemos usar pues son el colesterol pleural en más de 60 miligramos por decilitro, es el punto de corte para orientar a un exudado. También en pacientes con insuficiencia cardíaca, el péptido natriurético N-terminal en pleura y en sangre mayor a 1500 puede orientarnos hacia un derrame de causa por insuficiencia cardíaca en un 91% de sensibilidad y 93% de especificidad. La glucosa pleural, menos de 60 miligramos por decilitro en derrames paraneumónicos por tuberculosis, neoplasias o rotura esofágica, e incluso más baja, menos de 29 miligramos, en pacientes con artritis reumatoide y con empiema. Otros criterios utilizados para estos pacientes que menciono que pueden cursar como falsos exudados, pues son estos de la tabla de la izquierda, que menciona una corrección de falso exudado por criterios de Light según las proteínas. Toma en cuenta nada más el gradiente de proteínas en plasma y con respecto a la pleura, en la que más de 3.1 vamos a tener trasudado y al revés, ¿no? Menos de 3.1 exudado. Y con respecto a la albúmina, al gradiente de albúmina, en el que más de 1.2 va a ser considerado trasudado. Y también tenemos otros criterios, otras reglas que engloban el colesterol, pero esta vez con el punto de corte de más de 45 miligramos por decilitro, junto con el DHL, ¿no? Para identificar a los exudados. Y otro igualito, pero con proteínas. Perdón. El estudio del líquido propiamente, pues desde el aspecto nos va a orientar a alguno u otro diagnóstico. En un derrame de tipo hemático, lo primero que hay que pensar pues es de origen neoplásico u obviamente por un hemotórax o una tromboembolia. El hemotórax lo vamos a poder identificar pues obviamente con el antecedente, ¿no? De algún traumatismo o algo. Pero también con un pleurocrito, que es decir, la relación del hematocrito plasmático con el encontrado en pleura del 50%. Con ese vamos a poder confirmar que es un hemotórax. En un líquido de color blanquecino o turbio vamos a sospechar en un empiema o un quilotórax. Y el olor pues también orienta, ¿no? Un olor muy feo pues nos va a orientar a un empiema. Dentro de los derrames de tipo trasudados, las causas ya mencionaba que son por insuficiencia cardíaca, por cirrosis, por embolia pulmonar, síndrome nefrótico, diálisis peritoneal, por obstrucción de vena cava superior, mixedema u urinotórax. Ahorita vamos a desglosar un poquito más de cada uno. Y los derrames de tipo exudativo son más variados. Vamos a tener desde enfermedades neoplásicas, por enfermedades metastásicas o mesoteliomas, enfermedades infecciosas por infecciones bacterianas, tuberculosis, infecciones fúngicas, virales, parasitarias, embolia pulmonar, por enfermedades gastrointestinales, perforación esofágica, enfermedad pancreática, abscesos intraabdominales, hernia tras cirugías abdominales. Es muy variado, ¿no? Igual enfermedades de colágeno vascular o de tejido conectivo, pues tenemos a lupus, a la artritis,
que son las principales causas, pero también otras como Sjögren o granulomatosis de Wegener, Churg-Strauss. Por exposición a asbesto o amianto, que son sinónimos, sarcoidosis, uremia, síndrome de Meigs. Ahorita vamos a ver más adelante un poco más de síndrome de uñas amarillas, que es un síndrome raro se cree, no es muy conocido, pero se cree que es por extravasación de proteínas o por alteraciones en los capilares linfáticos. Enfermedad pleural, producida por fármacos como nitrofurantoína, antroleno, metisergida. El pulmón atrapado, que es un tipo de síndrome en el que la pleura visceral se fibrosa y pues esto genera alteraciones pues obviamente en la expansión del pulmón. Vamos a ver un poco más adelante también de por radioterapia, etcétera, ¿no? También de las cosas que se valoran pues en líquido pleural, las proteínas. Generalmente tuberculosis va a ser la enfermedad que va a tener más concentración de proteínas, con más de 4 gramos por decilitro, y ya valores más altos pues nos van a orientar a mieloma múltiple u otras enfermedades. La deshidrogenasa láctica, más de 1000, nos va a orientar a empiema, artritis reumatoide u otras. Y llama la atención, por ejemplo, en neumonías por hemocystis jirovecii, la deshidrogenasa láctica va a ser, la relación pleura y sérica va a ser mayor de 1, es decir, vamos a tener más concentración en líquido pleural que en suero. Sin embargo, la relación de proteínas no va a ir de la mano, va a ser menos de 0.5, lo cual también se encuentra en malignidad o en urinotórax. De colesterol, pues nada más vamos a tener concentraciones mucho más elevadas, más de 250, por ejemplo, en un pseudoquilotórax o en derrames crónicos, ¿no? Estos, pues, o triglicéridos, más de 110 en kilotórax, que generalmente, pues, es un aumento de lípidos en espacio pleural por algún traumatismo o incluso por tumores mediastínicos. En estos, pues hay que continuar el estudio con el estudio de lipoproteínas que se encuentran en el líquido, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con respecto a la glucosa, mencionamos que es generalmente como un poco más disminuida que la que tenemos en plasma. Una glucosa menos de la mitad de la sérica sugiere artritis reumatoide, malignidad o un derrame paraneumónico complicado, tuberculosis, lupus o ruptura esofágica. El pH, normalmente que veíamos que es de 7.6 o un poco más elevado que en plasma, en trasudados va a ser de 7.4 a 7.5 y en exudados un poco más disminuido, ¿no? Este va a estar relacionado o asociado a peor pronóstico y peor respuesta al tratamiento. En paraneumónicos o en malignidad se asocia a menos supervivencia y peor respuesta al tratamiento, que puede ser pleurodesis química a un pH menos de 7.3. Y en un derrame paraneumónico bajo 7.2 nos indicaría que hay que poner una sonda, ¿no? Como veíamos en la tablita que está al principio. La amilasa pues nos orienta a un origen pancreático, a una ruptura esofágica, cuando hay más de uno en la relación de líquido pleural a suero, y de adenosín deaminasa, que vamos a ver un poco más adelante,
En TB el punto de corte son 40 unidades por litro. Puede ser de 35 a 50 todavía aceptable, pero menos de 40 se asocia a derrame por malignidad en un 94% de los casos. El estudio celular, pues es predominantemente, vamos a valorar aquí el predominio celular que tengamos. Cuando hay predominio linfocítico en más del 50%, vamos a pensar en derrames de tipo crónico, neoplasias, tuberculosis, tromboembolia, artritis reumatoide, linfoma, quilotórax, etc. Y en predominio polimorfonuclear, en procesos agudos, paraneumónico, igual tromboembolia, tuberculosis, pleural precoz, pancreatitis, asbestosis o neoplasias hasta en un 20%. El predominio eosinofílico en más de 10%, pues se puede encontrar en neoplasias, más que nada en un 34%, pero también en infecciones del espacio pleural o idiopáticas, ¿no? Otras causas, micóticas o parasitarias, asbestosis, farmacológica o Churg-Strauss. Un aumento más de la cantidad de eosinófilos casi disminuiría o descartaría una probabilidad de que fuera neoplasia. Y bueno, esta imagen es una citología de una neoplasia, creo que es un adenocarcinoma de pulmón, extraído obviamente del líquido de derrame, ¿no? Sin embargo, pues es raro tener resultados a la primera en un estudio citológico, según lo que encontré. Con respecto al estudio microbiológico, pues vamos a tener la tinción Gram y los cultivos tanto aerobio como anaerobio. Esta tiene una utilidad del 60%, es decir, un 60% de los estudios nos van a arrojar un resultado pues significativo que nos oriente en el diagnóstico. Dentro de los aerobios, los más frecuentes, pues obviamente gram positivos, Streptococcus o Staphylococcus aureus, gram negativos muy pocas veces o cuando hay comorbilidades o cuando también son nosocomiales. Anaerobios los vamos a encontrar en un 12 al 34%. En un ambiente hospitalario vamos a encontrar Staphylococcus aureus resistente a meticilina o gram negativos o también polimicrobianos. La baciloscopía y el cultivo de Koch en una sospecha de tuberculosis, pues sabemos que es de bajo rendimiento, hasta un 5% apenas nos va a ayudar a orientar el diagnóstico, pero pues sabemos que no es el protocolo, ¿no? En una sospecha de tuberculosis. Y el cultivo del Lowenstein-Janssen, que es el indicado para tuberculosis, pues hasta en un 20% nos va a ayudar. De adenosíndeaminasa, el punto de corte ya vimos que son 40 unidades por litro, con una sensibilidad de 92% y una especificidad de 90%, pero vamos a tener falsos positivos con artritis reumatoide, lupus, paraneumónicos, empiema y linfoma. Otros estudios que se pueden pedir, pues según la sospecha, ¿no? Obviamente más guiado con la historia del paciente y el padecimiento. Pues es el pleurocrito que ya mencionamos, más de 50% con respecto al hematocrito sanguíneo, pues nos va a dar el diagnóstico de hemotórax. Los triglicéridos, más de 110, un kilotórax, o colesterol, un pseudokilotórax. Amilasas en pleura nos va a orientar a patología pancreática o perforación esofágica. Sin embargo, son muy diversas las causas. Puede ser asociado también a malignidad, a neumonía, a ruptura de embarazo ectópico, hidronefrosis o cirrosis. Los ANAS, pues en pacientes con lupus o artritis. La citometría de flujo para sospecha de un linfoma pleural, beta-2 transferrina en una fístula duropleural y creatinina pleural. Es el criterio pues para definir un urinotórax, que es una causa muy rara, pero
se da, pues hay casos reportados de urinotórax, que puede ser por uropatía obstructiva, que se fugue un poco de orina a retroperitoneo y esta a su vez pues se vaya a tórax, ¿no? Y ya propiamente entrando al terreno de los exudados y terminando ya al terreno de los exudados paraneumónicos, los más frecuentes, pues obviamente los que nos den más frecuentemente neumonía, que son los estreptococos, en un 60%, u otro, bueno, dentro de estos, el neumonía o el milerio o el estreptococo intermedio. Dentro de los anaerobios, en un 20% podemos encontrar Fusobacterium, bacteroides o peptostreptococos. Staph aureus en un 11%, gram negativa se encuentran. E. coli, la principal, en un 9%. Y en nosocomiales, estafilococo en un 50%, meticilino resistente dentro de este 50%, el meticilino resistente en 67%, y otras, ¿no? Pues más resistentes, que son pseudomonas, klebsiella o anaerobios. Las fases de los derrames paraneumónicos pues tiene distintas, según el tiempo de evolución y según lo que está sucediendo dentro del derrame. Vamos a tener primero una inflamación de la pleura, como pleuritis seca, en el que pues inicia el proceso, hay dolor pleurítico, inicia el proceso inflamatorio. La fase exudativa, que acá está por tiempos, ¿no? La exudativa de 2 a 5 días, cuando todavía no está complicado, que el líquido pues es de características cerosas, con un pH más de 7.2, el líquido todavía está estéril, está transparente, hay un aumento del líquido y un aumento de la permeabilidad capilar. Ya después de 5 a 10 días, puede ir complicándose y cambia de características, se vuelve turbio. Hay una disminución del pH a 7.2, aumentan las citocinas. El cultivo ya en este punto ya puede salir positivo y pues a partir de aquí se complica, ¿no? Y empieza a disminuir la glucosa, a producirse ácido láctico, se invade con microorganismos hasta que se puede formar el empiema, ya de 10 a 21 días, ¿no? Que es la fase fibrinopurulenta. Se forma el depósito de fibrina y ya después se puede locular, ¿no? Es como el avance del derrame de uno no complicado a uno complicado. Ya por último, la fase organizativa, que hay una invasión de fibroblastos y pues es por eso que se tabica, ¿no? Ahora, según la Sociedad Americana del Tórax, las categorías tenemos de la 1 a la 4. Básicamente lo que ya dije, nomás que la 1 y la 2 pues es el simple, cuando no está complicado todavía. Y ya a partir de la 3 está complicada y la 4 pues ya es empiema, ¿no? Con pus. Y va a ser importante esto porque según esta pues va a ser el manejo que ya les comentaba, ¿no? A partir de que es complicado, que cumple con los criterios que están aquí en medio, que dice si presenta cualquiera de los siguientes: pus, líquido con pH menos de 7.2, glucosa menos de 60, un cultivo positivo, un derrame loculado o un derrame con tamaño mayor a la mitad del hemotórax, más del 50%, pues se va a colocar un catéter pleural de calibre 10 a 16 French y evaluar resolución quirúrgica en 7 días, ¿no? Ok, también se puede utilizar la terapia fibrinolítica, en la que se instila por el tubo de drenaje, ya sea streptocinasa, urosinasa o alteplase, en esas dosis, ¿no? De 50 a 100 mililitros con suero salino, y se pinza de 2 a 4 horas y después se deja drenar. Esto pues con el fin de facilitar el drenaje
del derrame que ya está loculado para deshacer todos estos septos que hay adentro. Dentro de los neoplásicos, pasando ya a los exudados neoplásicos, vamos a tener dos vertientes, ¿no? El maligno o el paraneoplásico. El paraneoplásico, pues, puede estar dado por cualquiera de las alteraciones que nos produce una neoplasia, ¿no? Que sea extratorácica. Puede ser por neumonitis obstructiva, telectasia, embolismo, bloqueo linfático, obstrucción del conducto torácico, síndrome de vena cava superior, afección del pericardio o simplemente por hipoalbuminemia, ¿no? Un derrame, vamos a decir, inocente, que no esté positiva malignidad en una citología. Y ya el que nos salga positivo con una citología, es decir, que reporte malignidad, células malignas, pues ya va a ser una infiltración propia a la pleura, que esa es la diferencia, ¿no? En esta, pues el pronóstico se empobrece mucho, la supervivencia es muy corta, de 4 a 6 meses de esperanza de vida en estos pacientes. Más que nada, esta está dada por metástasis pleurales de tumores pulmonares, principalmente en un 30%, secundariamente por SEA de mama, por un mesotelioma, es decir, un tumor propiamente de la pleura. Esto está dado por una exposición a asbesto, por linfoma o por un SEA de ovario. Ahora el abordaje en un derrame pleural de sospecha pues maligna. Le vamos a pedir una citología, ¿no? El líquido pleural, ya dependiendo si esta sale positiva, nos vamos a ir a valorar si es un derrame asintomático o es sintomático o recurrente. El asintomático, pues simplemente observación y se va a tratar con quimioterapia los tumores que puedan responder a quimioterapia. Y en el caso de que sea sintomático o recurrente, pues se realiza la evacuación y dependiendo de la calidad de vida del paciente con cáncer, pues con el Karnofsky, o en caso de que tenga el pulmón atrapado, que ya les comentaba, se va a valorar hacer una pleurodesis o poner un catéter permanente tunelizado, si es que falló la pleurodesis, o sí, un catéter tunelizado en caso de pulmón atrapado. En una citología negativa se repite la citología porque ya vemos que no es tan... Una citología negativa no nos va a excluir pues que haya malignidad en el derrame. Entonces la repetimos y de preferencia pues se hace biopsia. Y ya dependiendo aquí pues ya se va a tomar el camino, ¿no? Si se confirma pues se hace lo que ya se menciona, quimioterapia, pleurodesis, etcétera. Y si es negativa, pues simplemente se hace la evacuación o una toracoscopía y pleurodesis si hay hallazgos, ¿no? Estos son los agentes utilizados para la pleurodesis. Puede ser el talco pulverizado, que tiene una eficacia de 80-95%, talco en suspensión, doxiciclina, iodopovidona, bleomicina, entre otros, ¿no? Pasando a enfermedades de tejido conectivo o enfermedades sistémicas, estos nos van a dar apenas un 1% de los casos de derrame pleural. Están dadas generalmente por un incremento en la permeabilidad capilar, por lo que hay infiltración directa en pleura o por un mecanismo inmune, dependiendo, ¿no?, de qué patología sea. Las más frecuentes que van a dar derrame van a ser la artritis reumatoide y el lupus. Dentro de la artritis, el derrame pleural es la manifestación intratorácica más frecuente. Sabemos que afecta más a mujeres que a hombres, pero los derrames afectan, a pesar de eso, más a hombres que tengan títulos altos de factor reumatoide, con nódulos en articulaciones y que tengan
HLA-B8 positivo o DW3 positivo. Generalmente estos derrames van a ser pequeños, unilaterales, generalmente del lado izquierdo, y van a cursar asintomáticos. Pueden aparecer años después del diagnóstico, pueden ser recurrentes o crónicos, y el aspecto pues va a ser seroso, puede ser lechoso, hemorrágico, purulento, va a tener un pH bajo y también baja glucosa. Es de las causas que nos va a dar la glucosa más baja de casi de los que mencionaba. Y DHL elevada, el factor reumatoide en líquido pleural, pues lo vamos a tener más elevado que en plasma. Y en sitios o países en los que no haya tanta prevalencia de tuberculosis, esta es la causa más frecuente de pseudoquilotórax, es decir, con valores de colesterol más altos en líquido pleural. Y la otra de las causas más frecuentes, pues es el lupus. Esta va a ser, se va a presentar en 5% de los pacientes apenas con lupus. La mitad van a generar inflamación pleural a lo largo de su enfermedad, tienden a ser bilaterales con enfermedad pulmonar asociada, se van a comportar como exudados típicos, va a haber bajo complemento en líquido pleural o ANA en títulos altos, aunque también en linfomas, ¿no? Ya veíamos que también puede ser elevado. Y bueno, podemos tener otras enfermedades también que nos cursen con un derrame pleural, como puede ser la granulomatosis de Wegener en un 55%. En esta los derrames van a ser pequeños o unilaterales, de tipo exudado neutrofílico y con una resolución espontánea o por medio de inmunosupresores. Otra de las más frecuentes pues, es el síndrome de Churg-Strauss. En 29% puede haber derrame pleural, generalmente va a ser bilateral y va a ser de tipo eosinofílico. Va a responder a corticosteroides orales. Y bueno, pues tenemos otros, ¿no? Vamos a tener otras causas, pues también raras, de derrame pleural asociada a enfermedades ginecológicas o digestivas, como es el síndrome de Meigs, que es la asociación de derrame pleural, ascitis y tumores ováricos benignos, como puede ser fibromas, teratomas, etc. En este tipo de síndrome nos va a dar un derrame del lado derecho, el líquido va a ser claro, con exudado mononuclear, escasa celularidad y proteínas en el límite bajo. En este puede estar elevado el CA125. La endometriosis también nos puede dar derrames del lado derecho con aspecto sanguinolento o achocolatado, ¿no? En este también elevado el CA125. Y otros síndromes, ¿no? Hiperestimulación ovárica del lado derecho también o bilateral, no sé por qué haya predominancia de un lado u otro. En perforación esofágica, más frecuente del lado izquierdo, con exudado polimorfo nuclear, pH y glucosa baja, amilasa muy elevada, esa es la característica como más, que guía más la amilasa, y es frecuente encontrar pus o gérmenes. Igualmente la pancreatitis también va a elevar amilasa, leve o moderadamente, también más frecuente del lado izquierdo, con un exudado polimorfo nuclear, glucosa normal, una fístula pancreática en pancreatitis, también más frecuente del lado izquierdo, amilasa muy elevada y un exudado polimorfo nuclear en ocasiones hemorrágico. Y pues abscesos también dependiente de la localización, el lugar, y un exudado polimorfo nuclear con LDH y proteínas en rango límite o bajo. Ya casi para terminar, la tuberculosis, como otras causas, pero pues aquí en Sonora muy prevalente. El derrame pleural va a ser la segunda manifestación extrapulmonar más común y más frecuentemente como reactivación, más que como una aparición primaria, ¿no? Siendo la primera manifestación extrapulmonar, pues es la linfática, ¿no?
como una reacción de hipersensibilidad retardada a micobacterias o sus antígenos, ¿no? O tipo 4. La ruptura de un foco subpleural también nos puede dar el derrame pleural, pero pues por otro mecanismo, ¿no? De una enfermedad pulmonar, o bien por vía hematógena, o otro mecanismo. La tos seca es el síntoma más prevalente en un 94%. El dolor torácico y ya otros como propios de la tuberculosis, ¿no? Como la diaforesis nocturna, los escalofríos, debilidad, disnea, pérdida de peso. Generalmente aquí los derrames van a ser unilaterales, pequeños o moderados. En pacientes con VIH pueden ser bilaterales o del lado derecho y menores al 60% del hemitórax, ¿no? En tamaño. La relación linfocito-neutrófilo va a ser a más del 75%, o sea, más linfocitos que neutrófilos en punto 75. Y la adenosíndiaminasa, pues es el punto importante para aquí para el diagnóstico, más de 40 unidades por litro, que es el punto de corte. Y ya en caso de que haya mucha duda y no esté bien claro el diagnóstico, pues obviamente con una biopsia, pues encontrar un granuloma gaseoso nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Las características en un derrame de este tipo: color cetrino, proteínas más de 3 gramos por decilitro, una DHL más de 500 unidades por litro, pH menor de 7.4 en la mayoría, glucosa normal o baja, celularidad puede estar normal o alta de predominio linfocítico. El diagnóstico presuntivo pues se hace con la relación de linfocitos neutrófilos del punto 75 y con el ADA, ¿no? Más de 40. Un resultado de ADA más de 40, de 45 a 100 unidades, pues nos va a dar casi un 100% de sensibilidad y 97% de especificidad. Y otras causas: coccidioidomicosis, no es muy frecuente, es muy frecuente aquí, sin embargo, no es frecuente encontrar derrames. Yo encontré muy poco, menos del 10% presenta derrames, pero pues esta es una micosis muy prevalente aquí. Estas se acompañan con infiltrado pulmonar del mismo lado, en el caso de que haya derrames, y el contenido celular de los derrames es de mononucleares. Generalmente el cultivo no nos va a servir de mucho. Aquí nada más pues el diagnóstico va a ser con los anticuerpos en sangre, ¿no? Y es todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Hay preguntas? ¿No? A ver, Marvin, ¿cómo vas a hacer diagnóstico de hemotórax? El diagnóstico del hemotórax, pues si tenemos el antecedente de algún traumatismo o alguna causa que nos haga sospechar que el paciente esté teniendo un hemotórax, pues con un sello de agua al sacar líquido Bueno, lo hace la tracocentesis. bueno, pues me imagino que depende de la cantidad de líquido, ¿no? A ver, dime cómo lo hace. Ya lo dijo Rebeca. Sí. Ok. Pues, bueno, pues traemos el líquido, ya sea con el sello o con la toracocentesis. Y pues ¿Qué pasó? No, sí, te estoy escuchando. Ah, ok, perdón. Y pues como lo comentó Rebeca, si el líquido que se extrajo tiene mayor del 50% del hematocrito en sangre, se considera como un hemotórax. A ver, quiero que me expliques esa parte. Pues tomamos una biometría hemática. Ajá. Y pues el resultado que nos haya dado la biometría hemática. ¿La biometría hemática de qué? Del paciente. Del paciente en la sangre. Sí. Ok. ¿Y luego eso qué? Luego extraemos el líquido del pulmón. Ajá. Y le hacemos un pleurocrito. Ajá.
Y en caso de que esa tenga más del 50% del hematocrito que salió en la biometría hemática, entonces se considera como que líquido la mayor parte de sangre. Ok, a ver, por ejemplo, le haces un pleurocrito, te da 35 y el paciente de su VH normal tiene 45% de hematocrito. Entonces se considera un hemotórax. Hemotórax, ¿verdad? Porque sale mayor del 50%. Sí. Y la clasificación que mencionó ahí Rebeca, ¿para qué nos sirve? La del hematocrito. Acuérdense que todas las clasificaciones deben de servir para pronóstico o para tratamiento. Si una clasificación no te sirve para eso, entonces deséchala. Y ahí, por ejemplo, Rebeca en la diapositiva previa nos decía que de acuerdo a la cantidad de líquido que tenga en un hemotórax, se va a clasificar como leve, moderado, mínimo, moderado y masivo, ¿no? Entonces, ¿esa clasificación para qué te sirve? Pero hablando de hemotórax o de derrame Sí. o... No, de hemotórax. Es que ahí está, mira, hemotórax. Ok. Hemotórax mínimo, luego dice moderado, bueno, mediano y masivo, ¿no? Okay. ¿Qué vas a hacer con un hemotórax mínimo? Pues en un hemotórax mínimo podemos hacer una toracocentesis o inclusive si es muy poca la cantidad, podemos esperar que se drene, que el cuerpo lo absorba solo. Casi nunca lo absorben si es sangre. Ah, ok. Lo puedes vigilar, ¿Puedo pero que vigilar? se absorba solo si es sangre, no. Sí. Ok. Te va a quedar ahí como coagulada no se coagula por los movimientos de ampliación y ampliación que hace el tórax, ¿no? Que eso sirve para deshacer los haces de fibrina, pero te va a quedar ahí como una cicatriz. Pero bueno, si es mínimo, tú dices que lo vigilas. Sí, lo podemos vigilar. ¿Sí? Ok. Si es mediano. Pues si es mediano, ahí sí pues ahí está muy amplio el rango entre 300 y 1500. Pues pudiéramos hacer una toracocentesis o si está abarcando una gran parte del hemitórax, pues ponerle el sello de agua. Y en base al sello de agua es en lo que hacemos el diagnóstico del hemotórax masivo, que es cuando drena más de 1500 en cuanto lo colocamos. Ok. Sí, todos los hemotórax se tienen que tratar con sello de agua, ¿no? Ah, ok. Porque si le pones nada más la toracocentesis, te va a tapar. Ah, ok. Es que está muy pequeñito. Bueno, y si es masivo, Pues también aparte del sello de agua, pues las medidas de soporte, el paciente perdió una gran cantidad de sangre, pues ocupa líquidos y principalmente te sangre. salvaste porque te fuiste por la tangente. No, pero acuérdate, nada más lo neumológico ahorita. Yo estoy de acuerdo que si ves a un paciente con derrame pleural masivo, pues lo primero que vas a hacer es estabilizarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cuál sería el tratamiento para derrame pleural masivo? Pues el sello de agua, hay que sacar el líquido. No, eso ya se van a cirugía. Ah, ok, ok. Para eso te sirve saber si es masivo. Vamos a Ah, ver, ok. que tú le pongas la sonda endopleural y te dé más de 1500, es masivo. Ya no le busques más, háblale al cirujano porque se te va a desangrar. Ok. ¿Cómo está esta Alejandra Carvajal, creo? ¿Carmona? Bueno, ¿cómo diferencias tú si tienes un verdadero hemotórax a si le pagaste a una arteria, que le diste al paquete vasculonervioso por error y te dio sangre franca? ¿Cómo crees que puedes diferenciar si es un real hemotórax o fue algo traumático por la punción? Si coagula la muestra, si coagula es que es arterial, si no coagula es que es proveniente con líquido pleural. Exacto. ¿Es Alejandra, verdad? Carmona, doctora. Sí, Ale Carmona. Ok. Entonces, sí, ¿no? Si le pican,
la muestra se coaguló, es traumático, hay que volver a picar. Pero si lo picas y la muestra no se coagula, es un hemotórax. ¿Sí se entiende eso, no? A ver, ahora Jesús. Ya nos dijo esta Rebeca lo del hada, la sensibilidad y la especificidad. Tú habías buscado una sensibilidad y una especificidad un poquito más baja, ¿no? Con rangos más bajos la vez pasada. Sí, había encontrado que era una especificidad de 60 y 80, sensibilidad de 60 y una especificidad de 85 más o menos. Ok. Bueno, aquí ese corte de hada tiene que ver mucho con el parámetro del laboratorio, porque hay hadas que son cuantitativas y hay hadas que son cualitativas. Por ejemplo, la que tenemos en el IMSS es cuantitativa y el corte es un poquito más bajo, es mayor de 30. ¿Sí? Entonces, a ver, Jesús, dime otras causas con esa especificidad que está un poquito más baja de lo que tú comentaste, de resultados falsos positivos para ese hada. O ya decimos que todas las que salen con hada positiva es tuberculoso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra causa de falsos positivos con el hada? Chicos, uno prepara la clase, pero todos estudian, ¿sale? Porque si no, no tiene caso que Rebeca o quien esté aquí venga a hablar. ¿No? ¿Ninguna otra causa? Neoplasia, doctora. ¿No? Neoplasia pudiera ser, doctora. Neoplasia, pues sí se puede elevar, pero se eleva más en los empiemas. Acuérdate que neoplasia, lo que dijo Rebeca, ¿no? Si te sale un hada abajo y es un exudado linfocítico, piensas primero en neoplasia que en tuberculosis, ¿no? En la neoplasia el hada no se eleva. Pero otro resultado de falso positivo, o sea, de que el hada esté muy alta y que el paciente no tenga tuberculosis. Empiema. Entonces, un paciente que vean con un derrame pleural exudado polimorfo, complicado, o que ya es empiema, ellos tienden a tener hadas elevadas sin que sea tuberculosis. ¿Sí? ¿Qué otra causa? Bueno, pues para cuando regrese van a decir una causa no, para la siguiente clase, me van a decir causas diferentes de hada por las que se elevan, ¿no? Tratamiento del quilotórax, eso les faltó. Ya dijimos que quilotórax se hace el diagnóstico con triglicérido, ¿no? ¿Cuál es el punto de corte? Más de 110. ¿El tratamiento cuál sería? ¿Cómo se forma el quilotórax? Puede ser por una ruptura del conducto torácico o bien por neoplasias en mediastino, algún traumatismo. Ajá, todo lo que te vaya a cortar o obstruir el drenaje de los linfáticos, ¿no? Ya sea trombos, neoplasias, una masa que esté ahí obstruyéndote el drenaje linfático o traumatismos. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Quirúrgico. Una causa puede ser quirúrgica, liberar el quilo, el conducto este del quilo. ¿Qué otra cosa? Bueno, todos los quilotórax tienen que tener sonda endopleural.
Ok, pues sí. ¿Y cuál es la formación, la fisiopatología de formación del quilotórax? Porque de eso depende mucho del tratamiento. ¿Por qué está lleno de triglicéridos ahí? Porque van a estar en los vasos linfáticos, o sea, los triglicéridos. Ajá, pero Y ¿cómo pues, haces para que ya no se siga formando más? pues en la dieta, o sea, puedes Exacto. ajustar, es lo que... O sea, tienes que bloquear la dieta, ¿no? Ellos necesitan NPT. Si no, si le sigues dando una dieta normal, van a seguir formando y nunca le vas a poder parar ese quilotórax. Ahí Rebeca puso de criterios del derrame pleural infeccioso, los paraneumónicos complicados y no complicados, la clasificación de los cirujanos torácicos mexicanos. Pero a mí me gusta más utilizar la clasificación de Light para derrame pleural paraneumónico. ¿Se la saben? A ver, Jorge, lo vimos el otro día. ¿Cuántos grados hay de clasificación de Light para derrame pleural paraneumónico? ¿Murió Jorge? María José, tú. Es lo que mencionaba que era 7 categorías. Ajá. Y de lo que leí esa vez fue que el primero es cuando no es complicado. El segundo es lo que mencionaba Rebeca, que, o sea, lo de... El complicado simple. Ajá. Y Ajá. luego ya el otro complicado, es que no me acuerdo el orden, pero, o sea, iban Está aumentando. fácil. Entre más grados de Light, o sea, del 3 al 7, Ajá. mayor número de lóculos o mayor número de septos. Sí, a partir de ¿Vale? mayor de 3 era lo que mencionaba que iba a requerir sonda endopleural. Ajá, sonda. Los complicados todos se les pone sonda endopleural, ¿no? Aunque no sea en piema. Ah, pero quirúrgico. Ajá, la diferencia es a quiénes vamos a darle el manejo quirúrgico. Sí. Por ejemplo, ahí lo que decía Rebeca de estas trombolisis. ¿A quiénes se imaginan? ¿En quién estaría indicada una trombolisis y en quién el manejo quirúrgico? Es cuestión de sentido común, ¿no? Por ejemplo, Cuando está loculado, doctora, o sea, cuando tiene múltiples loculaciones o dependiendo o sea, dependiendo si está o no loculado, si hay o no hay pus y si está como múltiples loculados o nada más uno loculado, por así decirlo. Okay. ¿Y a quién le das el tratamiento de trombolisis y a quién lo mandas a cirugía? Eres Noemí, ¿verdad? Ajá, sí, soy Noemí. Pues ahí es ya dependiendo de si encontraste muchos lóculos y también si hay como, bueno, el del porcentaje yo creo que también de derrame y si eso no factible bueno, no sé, que haya pus, o sea, dependiendo del tipo de líquido que sacaste de la toracocentesis, porque primero se hace una diagnóstica antes de, o sea, toracocentesis Sí, es pero, o sea, tú ya lo tienes, ya sabes que es un exudado polimorfo nuclear complicado. Ajá, entonces ¿Los dependiendo si hay complicados mucho... llevan sonda o se manejan quirúrgicamente o esto que menciona aquí Rebeca de los fibrinolíticos? Entonces, después... ¿Cómo va a variar tu decisión terapéutica de quién le vas a dar sonda, fibrinolítico o cirugía? Ajá, pues yo creo que es como cirugía cuando ya hay fallo bueno, también me mencionaba en algunas partes que había lo de la toracoscopía video asistida y esto ya se considera como quirúrgico. Sí, o sea, VAST, de que es la videoasistida toracoscopía asistida, es la VAST.
Pero el manejo quirúrgico, ¿no? Nada más, ¿cuál es la diferencia? Que solamente hay 3 puertos de entrada, pero puedes hacerlo también a cielo abierto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues la heridota. Ah, ok. Pero los dos son manejos quirúrgicos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un líquido que está muy septado, como el del ultrasonido, la imagen del ultrasonido que puso Rebeca en las primeras diapositivas, que nada más tiene septos, pero es una sola colección, a lo mejor ese paciente sí se beneficia de la terapia fibrinolítica, porque lo que vas a hacer es meter por esa misma sonda el fibrinolítico y ese fibrinolítico va a romper los septos. Pero si tú ves que tiene un lóculo en la parte inferior, otro en el medio y otro arriba, no le vas a estar metiendo sondas y fibrinolíticos a cada septo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda la clasificación de Light para los derrames pleurales paraneumónicos complicados. Que les digo siempre, ¿no? Clasificaciones que tienen que guiar para manejo quirúrgico, para el tratamiento o para el pronóstico. Entonces, esa clasificación por eso está bonita. Esta que menciona aquí Rebeca de la Sociedad Americana del Tórax, lo deja como muy abierto. A quienes vamos a dejar con manejo quirúrgico, manejo conservador y lo de los fibrinolíticos. Esos fibrinolíticos es más de la escuela, aquí en México es más de la escuela de Monterrey. Nosotros casi no lo hacíamos, pero tenían buenas tasas de éxito. A ver, ¿qué más? ¿A qué paciente con derrame pleural neoplásico le van a poner sonda? Chicos, está bien fácil. Nomás no los voy a regañar. ¿O ya se durmieron? A los pacientes que tengan aumento de disminución del pH menor a 7.2, que sea salida ¿Quién de eres? pus. ¿Quién eres? Porque te veo Jorge. voltear. ¡Ay, Jorge! No, derrame pleural neoplásico. ¿A quién le pones sonda? Pues a ¿A quién? todos los que ¿no? O sea, porque lo que puede hacer es una toracocentesis diagnóstica y terapéutica. Y si No, eso ya lo establecieron. O sea, ya para decir es un derrame pleural neoplásico, ya tuvieron que haber establecido que le hicieron una toracocentesis, diagnóstico terapéutica, chalala, chalala. Pero la pregunta es, ¿a quién le ponen sonda de los derrames pleurales neoplásicos? O a todos los que se presenten en el servicio y que tú ves que tienen un cáncer y formó agua, le vas a poner sonda. ¿Sí? Ándale, Jorge. A los recurrentes. Derrames pleurales neoplásicos recurrentes. Doctora, pero en ese caso, o sea, ya que se coloca la sonda, después se hace la pleurodesis, o sea, los recurrentes. Sí. O sea, la pleurodesis, ¿cuándo la tienes que hacer? Cuando hay derrames recurrentes, o sea, por sí. Como los viejitos de renales, ¿no? Como el viejito renal que le iba a hacer la pleurodesis y alguien tuvo a bien quitarme el catéter. Por cierto, ¿quién fue? ¿Quién fue el esperancito que me quitó ese catéter del 2A? Del aislado 2. Bueno, está bien. ¿Se durmieron o qué? ¿Ya ahí lo dejamos? No, doctora. Doctora, yo tenía dudas con el pulmón atrapado. No me quedó muy claro. A ver, pero espérame, déjame, terminamos lo de la pleurodesis. Ah, ok. Entonces, ¿a quién le hacen la pleurodesis? Derrames pleurales recurrentes. Como el paciente del doctor Quesada, que tenía derrame pleural
ya había formado varios episodios de derrame pleural y ya lo habían funcionado con 3 o 4 veces. Ya sea que su expectativa de vida sea mayor de 6 meses. A ellos les puedes hacer la pleurodesis. Entonces, ¿con qué hacen la pleurodesis? Aquí, ¿con qué han visto que las hacen en nuestro medio? Yo no he visto, pero ya me dijo que con iodopovido, ¿no? Bueno, yo las hago con yodo, pero también hay quienes las hacen con bleomicina. Bleomicina y doxy, ¿no? ¿Y el talco? ¿Alguien ha visto que se usa talco? No, ¿verdad? Porque el talco se debe poner mediante cirugía. Nosotros con la sonda no lo podemos poner porque como es en polvo y la otra presentación que es como suspensión, pero es como un lodito. Si nosotros lo ponemos por la sonda no lo vamos a distribuir bien. Necesita el cirujano abrirlo y ver que lo está esparciendo por todo el pulmón para que haga ese efecto de como de abrasión hacia las dos pleuras y que formen la cicatrización. Por eso nosotros lo hacemos con yodo, es barato y es eficaz. ¿Sí? Y a ver, ahora sí, ¿quién decía lo del pulmón atrapado? ¿Rebeca? Sí, yo, doctora. ¿Qué pasó con el pulmón atrapado? Es que lo estaba checando, pero rápido, ¿no? Y me quedó duda, o sea, ¿cómo es que dice ahí que lo que leí fue que se fibrosa la pleura visceral, pero no entiendo cómo es que, o sea, Por ejemplo, pulmón atrapado ya son pacientes crónicos que tuvieron el derrame en mucho tiempo, no se dieron cuenta y llegan al servicio ya con un derrame pleural ya de mucho tiempo. Y ese líquido pues hace que la pleura se fibrose y hace que el pulmón, ya que tú lo drenaste, no haya una reexpansión completa. ok. Eso se llama pulmón atrapado. Esos pacientes a veces conviene dejarlos así. Ya saben que ya no van a tener ese pulmón. Y otras veces se les puede hacer una ventana. ¿Se han visto la ventana de los cirujanos, no? Que abren todo el tórax, lo limpian, sobre todo en los casos de empiema con pulmón atrapado. Lo limpian y dejan gasas ahí para que vaya cerrando poco a poco. Pero ya un pulmón atrapado ya no te va a mejorar. Que no Si es el lo cirujano intentara debridarlo y expanderlo, como ya ha pasado mucho tiempo, va a haber un sangrerío, el paciente se va a inestabilizar y se va a complicar. Entonces, si no está haciendo mucho daño ese pulmón atrapado, así se deja. okay. Y si hace infecciones crónicas, porque se siga formando líquido, esos pacientes se van a ventana. Ok, ¿Sí? gracias. Sí, doctor. ¿Qué más? Tratamiento del derrame pleural por enfermedad del tejido conectivo. Jaime. ¿Ya se fue Jaime? ¿Ya se escucha? Sí. De enfermedades de tejido conectivo. Sí, ¿qué tratamiento le vas a dar? El tratamiento en este caso sería similar a un trasudado. Es solo si... No. Ay, Dios mío. Todos los que estamos manejando aquí son exudados, todos. Ajá. Los trasudados le dije a Rebeca que no los tocara porque pues, no nos interesan, ¿no? Okay. Yo soy el trasudado, ICC y RCF, cirrosis. Pero todo este gran grupo de infeccioso, neoplásico y tejido conectivo van a ser puros exudados. ¿Sí? Pero no todos tienen indicación de colocar sonda. No, yo no te estoy diciendo que le pongas sonda. Yo te estoy diciendo que me digas el tratamiento. Tratar la patología de base. Exacto. Lo drenas si está causando mucho problema y su tratamiento va a ser que trate la
patología que lo está llevando a hacer el derrame pleural. Sí, eso quise decir al principio, que es como en el trasudado, tratar la patología de base y solo... Ah, ok, yo te entendí mal entonces. Ajá, sí, nomás que se me adelantó. Ok. Disculpa. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Entonces, se queda pendiente de saber cuáles son los falsos positivos de ADA elevado. ¿Y qué más? Nada más, ¿verdad? Porque a todos les pedimos, bueno, no a todos, a algunos que les hemos pedido ADA, entonces tienen que saber qué era lo que le decía a María José el otro día, ¿no? Si tú pides un estudio y te sale positivo, bueno, para empezar tienes que saber por qué lo pediste. Pero si te sale positivo, tienes que saber qué otras condiciones te pueden hacer que ese paciente no tenga la enfermedad que tú estás sospechando y que aún así el resultado esté positivo, ¿no? Como le comentaba yo con lo de los marcadores tumorales. Entonces, siempre que vayan a pedir un estudio, razonen por qué se va a pedir y qué otras posibilidades hay para que ese estudio te dé un falso positivo o bien un falso negativo. ¿Sí? Bueno, pues ya no hay más preguntas, ¿verdad? Ok, ¿qué vamos a ver la próxima semana? Digo, la próxima clase. Vamos a ver EPOC. ¿Qué? EPOC. EPOC. ¿Quién lo va a presentar? Alejandra Carmona. Ok, lo presenta Alejandra Carmona, pero todos estudiantes, ¿sí? Sí, disculpe, doctor. Voy a hacer más preguntas en cuanto a la exposición, porque luego ya veo que o se van o nada más dejan abierta la sesión o no sé. Sí. Bueno. ¿Está bien de las guías Gold? Sí, pero también el consenso mexicano de EPOC. De EPOC, ok, está bien. ¿Sí? Y de artículos, por supuesto. Esta es una clase de residentes. Ok. ¿Sí? Entonces tienen que bajar artículos, las guías GOL, que son las tradicionales, el consenso mexicano de EPOC, y artículos relacionados a lo del EPOC. Por ejemplo, qué medicamento tiene, o sea, los medicamentos, cuál es el que tiene mayor impacto, cuál se ha visto que modifica en la vida de los pacientes, por qué se hizo el CAT, por qué no el San George, todo eso, ¿sí? Clase como de residentes. Y las referencias que vayan al pie de su diapositiva, para así poder decir, a ver, esta información no me parece correcta, ¿de dónde la sacaste? O yo tengo otros datos. Y ustedes también sean más participativos durante la exposición. ¿Sale? Sí, doctora. Bueno, sales pues, nos vemos. Bye. Hasta luego, doctora. Gracias.